Doctor Julequier, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pepe? Mucho gusto y gracias por estar contigo. Un saludo grande también para Carlos Burgueño. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bien, Carlos? ¿Bien? lo primero que tengo que hacer, perdón, lo primero que tengo que hacer es corregir el modo de pronunciar tu apellido. Me acaban de corregir, es Ruscolequier, ¿verdad? Sí, de las dos maneras, según en qué país te encuentres. Bueno, como estamos en la Argentina, te tengo que llamar como en la Seguro. Argentina, que es Sí, está Ruscolequier. bien. Quedaba planteado un poco con el tema de Carlos, al que le preguntaba por las últimas novedades, lo que está pasando con el dólar. Me parece que si sobrevivimos todos estos movimientos y después todo este periodo preelectoral y las PASO, bueno, puede abrirse un panorama que es tan apasionante como riesgoso. ¿Qué es lo que estás viendo, Alberto? Mira, en principio coincido básicamente con lo que decía Carlos recién. Hay que entender de que cualquiera sea el resultado de las elecciones para encubrir, digamos, para que venga un próximo presidente con un equipo económico nuevo, cualquiera de las instancias son pro mercado. Cualquiera de las instancias, en mayor o menor medida. Quiero recordar una frase que decía el famoso economista que para mí fue genial, Julio Olivera, que era el titular de la materia de dinero, crédito y bancos en la UBA, que decía que la economía no se maneja con la policía. Un poco teniendo en cuenta lo que decía Carlos Burgueño, porque la verdad es pretender bajar el dólar blue, si es que el objetivo de las cuevas es que el dólar blue baje, precisamente le vas a dar un incentivo para que esto no suceda. Independientemente de alguna investigación que quieran hacer respecto de una eventual triangulación de divisas para beneficiarse con esta brecha brutal que hay entre los dólares alternativos, el paralelo y eventualmente también con el tipo de cambio oficial. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Yo soy de la opinión, un poco por lo que informaciones que recibe, un poco por algunos comentarios en off de algunas personas que están relacionadas con el Fondo Monetario, que me hacen llegar diciendo así. En el Fondo Monetario tenés dos líneas. Tenés la línea técnica, que saben que lo que Argentina está haciendo es todo un mamarracho. Es todo un mamarracho. No comen vidrio. Lo que sucede es que el staff técnico, para llegar a lo que se denomina un staff level agreement, tiene que tener la aprobación de la parte técnica y luego va a haber una decisión política. Yo personalmente creo, coincidiendo con lo que decía Carlos, que el escenario más probable es que algún acuerdo, haciendo la vista gorda del Fondo Monetario a todas las metas que no fueron cumplidas por Argentina, básicamente le van a dar algún tipo de waiver, algún tipo de respiro para seguir continuando, sabiendo que plata fresca, a lo sumo va a haber algo del desembolso de 4.000 millones de dólares para que el 31 de julio Argentina cumpla este atraso que está teniendo y eventualmente un anticipo que estaría comprometido para septiembre de 3.300 millones y otro equivalente en diciembre, esos no van a venir por anticipado. Ujú. O sea que el escenario es probable que continúe como está, no haya gran situación importante política con el fondo, porque el fondo sabe que este es un gobierno en retirada, por lo menos un presidente en retirada, Mm. por lo menos un presidente en retirada. Eh, Sabe que mucho más que esto no va a ser. Fíjate que la verdad que fue el primer caso que prácticamente el fondo aceptó que yuan es para el pago de su deuda, y es lo que estamos teniendo. La ventaja que tiene Argentina en las negociaciones con el fondo, en mi opinión, son dos, Pepe. Una, que Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario, y el segundo es Egipto. Otra ventaja que tiene es que el enfrentamiento geopolítico que tiene Estados Unidos con China hace que Estados Unidos está tratando de mirar a la región que no sea tan permeable a la influencia china en esta parte. Habida cuenta de que China quiere colocar el 5G con el Huawei, que es una empresa realmente del ejército chino, respecto del puerto en Santa Cruz y sí. respecto ya de la base que ya tiene en Neuquén. En ese plano te lo comento porque posiblemente haya una mirada un poco más benévola Sí. con respecto al tema geopolítico, Em, no con respecto al tema técnico. Alberto, dame un minuto, por favor. Por favor, es muy interesante, Carlos, porque Alberto menciona algo que se ha venido notando en el mercado, que se percibe un cambio de ciclo, más allá de quien vaya a ganar las elecciones, no importa qué fuerza política. Sin embargo, esto que se ha visto reflejado en títulos, valores y demás, Carlos, no parece estar impresionando mucho al Fondo Monetario Internacional a la hora de esta discusión. Bueno, es importante lo que Alberto mencionaba de distinguir lo que es el staff técnico del Fondo Monetario Internacional con la cuestión política del board.
A ver, el staff técnico son profesionales. Y lo que miren es déficit fiscal, reservas, emisión monetaria, lo clásico. Entonces, si Argentina dice, yo voy a tener un déficit de 1,9% este año, miran los números y dicen, no, no vas a llegar. Y es un staff de profesionales y tienen los argumentos técnicos para decir por qué no van a llegar. El tema de la inflación, el tema de la emisión monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos al otro capítulo, que es el político. Mencionaba el tema de los Estados Unidos. Estados Unidos no quiere y el fondo tampoco, no quieren que la Argentina se caiga. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que no se caiga? ¿Cómo hacemos para que siga la relación? Y algo más político, ¿cómo hacemos para que no nos echen la culpa de una corrida cambiaria a días de las PASO? Porque esto se sabe en Washington, en Estados Unidos, en el fondo, en la administración Biden, en la Secretaría del Tesoro, se sabe que vamos a las PASO y se sabe que puede haber una corrida. Imagínate si hoy dijeran, se cayó el acuerdo con el fondo, Argentina no va a pagar y el fondo no le va a girar nada y todo es bronca y dolor. ¿Qué pasa mañana con los mercados, no? Entonces, todo esto se sabe, lo saben allá, lo saben acá. El tema es, ¿qué contenido le pones a un acuerdo no de corto plazo, de cortísimo plazo? Y eso es lo que se está negociando. Entonces, algo va a haber, algo muy tenue, muy light. El tema es qué contenido tiene. Yo creo que, como decía Alberto, no va a ser más que un waiver. Esto figura en el estatuto, insisto, del Fondo Monetario, porque acá además se está revisando el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Fíjate, es decir, no se cumplió, promesa de que se va a cumplir, pasemos otra cosa. El problema es que pasemos otra cosa es el 14 de agosto, le vuelvo a llamar, tenemos que discutir, claro. Tenemos unos problemas acá que discutir, pero bueno. Los dos han mencionado puntos muy interesantes que nos llevan nuevamente al planteo por el que contactábamos al doctor Ruscolequier y que tiene que ver con los desafíos económicos para el 2024, que no solamente son económicos entonces, doctor, son también geopolíticos. Esto de coquetear al fleje con China en un mundo en el que China ha decidido pulsearle poder global a los Estados Unidos, así ya en la cara, nos pone ante una situación mucho más delicada, ¿verdad?, para el 2024, doctor. Absolutamente. En realidad los desafíos, ya la biblioteca sabe cuáles son. Tenemos que ver, en principio, básicamente el tema del déficit que tiene la Argentina, porque la verdad, como bien decía Carlos, ese acuerdo que el fondo pretendía del 1,9, que no se cumplió, ni se va a cumplir en absoluto. Ni siquiera estamos hablando del déficit fiscal primario, ni siquiera estamos hablando del déficit financiero, y ni siquiera estamos hablando tampoco del cuasi fiscal. Te quiero comentar que hoy salió una información del Banco de América, que algunos analistas del Banco de América, uno de los bancos mayores que tiene Estados Unidos, al decir esto estamos hablando de uno de los bancos mayores del mundo, estima que el déficit cuasi fiscal de Argentina puede llegar a ser el 12,5 del PBI. Una locura total y absoluta. Entonces, ¿cuál es el desafío del año 2024? ¿Qué hacemos con el déficit? Y cuando hablamos del déficit, ¿por dónde lo achicamos? ¿Subiendo las tarifas? ¿Achicando los subsidios de los planes sociales? ¿Qué vamos a hacer con las empresas públicas que están perdiendo una cifra entre 4.000 y un poco más de millones de dólares por año? Entonces, tenemos el desafío de cómo hacemos con el déficit, qué hacemos con las tarifas, qué va a pasar con el cepo. Argentina no puede seguir con un cepo que lo único que hace acá en Argentina gana plata, el que puede beneficiarse de la brecha cambiaria. Entonces, vos tenés que agarrar un negocio en el cual vos te puedas beneficiar por una brecha cambiaria. Al exportador le dan chauchas y palitos, y al exportador le dan chauchas y palitos, y al que importa tiene la suerte de que le aprueben una importación determinada, está pagando dólares prácticamente regalados. Por eso, una de las posibilidades con el fondo que se está diciendo, bueno, que si no quieren devolver, bueno, por lo menos coloquen algún tipo de sobretasa a la importación, aunque sea, como bien decía Carlos Burgueño recién, algo pequeño, de corto plazo, ponerle un 20-30%, que no es técnicamente una devaluación, pero que por lo menos que sea un desincentivo un poquitito para las importaciones. Claro. Entonces, desafío del año 2024, déficit, absolutamente.
el tema del atraso cambiario hay que solucionarlo. Tiene que haber una devaluación, tiene que haber unificación de los mercados, no puede haber 15 o 17 o 18 tipos de cambio diferentes según lo que le corresponda a cada uno. Tenemos que ver también el año 2024 y en adelante va a haber también que hacer un reperfilamiento de la deuda en dólares que no va a poder ser asumida. También hay que decirlo, la deuda en dólares, y ya no hablo del Fondo Monetario Internacional, que recordemos que toda la deuda argentina, que si bien está a 403 mil millones de dólares entre pesos y dólares, el Fondo Monetario no es solamente el único acreedor. Claro. Argentina va a tener que reperfilar su endeudamiento en dólares. ¿Y qué va a hacer con el endeudamiento en pesos? Los desafíos son enormes. En pocas palabras, Pepe, hay que volver a barajar y dar de nuevo toda la macroeconomía. Alberto, gracias por el tiempo.